Entonces, voy a comparto mi pantalla. Ya voy. A ver, es la última evidencia de unidad 1, ¿verdad? Entonces, trabajo y energía. Aquí está. Ok, voy a compartir pantalla rapidito. Ok, entonces me decías, es la, ¿qué número? La 20, la 61. Sí, ¿verdad? Es la 61, un alijador portuario. ¿Sí es esa? Sí, la De la 61. 61 y con la polea de la 736. O sea, el sistema de poleas es el 736. Entonces te comentaba que lo que está cargando a esta polea es esta cuerda. Entonces, lo que tú tienes es una cuerda, o sea, vas a distribuir tu tensión en 4 cuerdas, que son las 4 que pasan por la polea móvil. Déjame dar acceso y ahorita. No, perdón, era en este. Entonces, vas a distribuir en 4 cuerdas, que son las 4 que pasan por la parte de abajo, por el principio de poleas, pero la parte, o sea, un cuarto de lo que está cargando, pues se va a ir acá, al techo, está compensado al techo. Las otras 2 son cargadas por esta polea, por la polea fija, que están pasando por la parte de arriba, y esa también, lo que esté cargando esta polea, se va al techo. Entonces solo hay una cuerda que sale, que es esta última. Entonces, un cuarto de la eficiencia que está generando la polea es de un cuarto del peso total. Bueno, no, la eficiencia sería del 75%, ¿no? Pero en realidad la tensión que se siente o la fuerza que tiene que efectuar por esta cuerda, por la que va a jalar, es un cuarto. ¿Sí lo Ah, ves? ya. Entonces no cuenta las que están como que colgando arriba, ¿no? Porque al final de cuentas esas son las dos fuerzas, pero ya acumuladas en una sola, ¿no? Esto, si tú pusieras aquí un sistema de referencia, tienes hacia arriba una reacción y hacia abajo la tensión. Pero de acuerdo al principio de poleas, por esta polea móvil están pasando 1, 2, 3, 4. El peso que tienes aquí se está repartiendo en 4. Un cuarto va a la pared lo sostiene. Un medio, que sería este cuarto más este cuarto, lo sostiene esta polea, pero esta polea está detenida también del techo, entonces ahí se van otros, o sea, digamos que 2, 3 cuartos te los está deteniendo el techo. Y esta última, como la polea, la cuerda que va a ejercer la fuerza pasa sobre la polea, esta sí solo se está transmitiendo, entonces la fuerza que llega hasta aquí por esta polea que no es móvil, sino que es fija, que solo cambia de dirección, y es un cuarto del peso. Y ese es precisamente el que ya vas a meter aquí al ejercicio, ¿no? Que es la fuerza que necesitas para hacer el cálculo de, creo que te pide potencia o trabajo o algo así. Sí, por saber. Ok, bueno, esa ya la hicimos ahorita. Si el trabajo maneja 10 cajas por hora, bueno, esto es una potencia, porque es el trabajo en el tiempo, entonces hay que sacar esa potencia, conociendo cuánto tarda en una caja, pues puedes saber conociendo cuánto hace 10 cajas en una hora, pues puedes sacar la potencia que es en segundos, ¿no? Entonces, para una caja, ¿cuánto? Y pues creo que es todo lo que necesitas. Uh, lo más sencillo aquí, o mi sugerencia, es que utilicen el teorema trabajo-energía, porque está subiendo cajas. Entonces, el trabajo te relaciona ya sea con energía potencial o energía cinética. ¿Sí? Cuando tienen un solo diamantito, es que son muy directas, casi todas son sustituciones, o sea, despejes y sustituciones de fórmulas. Ahí no hay mucho que hacer más que buscar las fórmulas, buscar qué valores tienes y encontrar. Tienes varias fórmulas, tienes la fórmula de trabajo, la de potencia, la de energía, o sea, el teorema de energía-trabajo que te relaciona el trabajo con la energía cinética, con la energía potencial. Entonces, de alguna de ellas debe de salir los datos que te faltan y ya completar. Entonces, la complejidad, digamos, más fuerte era de esta, pero aún así es de un diamante porque es muy sencillo. Es evidente que son 4 cuerdas, que 3 de ellas están sostenidas por el techo y que solo es una la que pasa al final y la que llega a ti a través de la polea fija, ¿no? Que está por acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Más o menos. Sí, por favor. Vale. Mira.
Pues 34 ya estamos todos, me falta uno. Vamos a iniciar con el tema porque según yo estaba corto, pero como tiene varias partes de vectorial, pues sí hay que aclarar eso, sí me cago un poquito. ¿Sí? Interrúmpanme cuando tengan duda porque la primera parte es muy sencilla, solo recordar lo que ya han visto en media superior, entonces no creo que tengan problema con eso. La segunda es volver a ver la parte de descomposición vectorial, pero ahora para cargas, para vectores entre cargas. Pero hay una parte de continuidad, ¿sí? Cuando ya ven cargas continuas, que está relacionada con el material que vieron en los teoremas de integrales, integral de línea, integral de volumen, integral de área. Entonces ahí si alguien no lo vio, si el profesor se fue muy rápido, les dio material y no entendieron algo, interrúmpanme cuando tengan la duda para que no se queden con eso y podamos nos salimos a alguna pantallita y explicamos rápido. Entonces, ¿sí? Si tienen la duda, voy a empezar. Les digo, la primera parte es muy sencilla, son muchas definiciones como siempre. Sé que son cosas que ya manejan, pero pues hay que establecerlas para que vuelvan a recordar todo esto y lo tengan de alguna manera cercano, fresco, ¿no? Para trabajar. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema de la unidad 2, que es la parte de electricidad. Vamos a ver aquí, pues vamos a iniciar por definir la unidad fundamental y ver cómo interactúa y aprender, bueno, no aprender, ley de Coulomb, pero recordar en qué términos y cómo la vieron, porque algunos solo las vieron escalares a nivel de secundaria y media superior y vieron vectores con alguna estrategia para sacar la dirección. Entonces, vamos a ver aquí una propuesta. Siempre les he dicho que si tienen una que les funcione muy bien, siempre y cuando sea la correcta, pues no hay ningún problema. Y a veces hay errores que son de un método que aprendieron mal y ese sí, pues no es válido. Entonces, carga eléctrica. ¿Cuáles son las características de mi carga eléctrica? Pues ya sé que es una magnitud fundamental de la física. ¿Sí? Tenemos algunas magnitudes que son fundamentales, digamos que ya no cambian y por cómo están definidas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, es la responsable directamente de la interacción electromagnética. ¿Sí? Entonces, eso es mi carga eléctrica. Tenemos interacción electromagnética porque hay cargas en la naturaleza que interactúan entre ellas y por lo tanto, pues va a producir esto. Ahorita vamos a analizar solo los fenómenos de tipo eléctrico, pero más adelante pues, nos vamos a dar cuenta que en realidad están fusionados y relacionados en uno, ¿no? Las unidades con las que mido mi carga eléctrica, pues ya sabemos que son los coulombs, que la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente es el mismo, estoy hablando de la corriente, ¿sí? Se miden amperes, pero nosotros ahorita vamos a trabajar no con cargas en movimiento, sino con cargas estáticas, entonces las unidades para SI son los coulombs. Lo que vimos en las presentaciones que ustedes hicieron, ¿sí? Al inicio, es que hay unos submúltiplos que nos permiten conocer las dimensiones o los niveles de tamaño en los que estamos trabajando. En este caso, pues también vamos a hacer uso de ellos, son los submúltiplos de la carga. Vamos a utilizar, por ejemplo, nanocoulombs, microcoulombs, milicoulombs, porque en las dimensiones en que estamos trabajando son muy pequeñitas, entonces pues no podemos cuando estamos trabajando hablando de cargas eh, de 2, 3 proporcionales de la carga fundamental, pues no podemos hablar de cantidades muy grandes. Recordemos, bueno, creo que en lo que sigue se las pongo, que la carga de electrón pues está definida y es con un solo decimal, si es que la usan para un solo decimal, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, creo que se las puse en la que viene ya extendida. Entonces, cuando hablamos de estas dimensiones, pues obviamente requerimos hacer uso de estas cosas porque estamos hablando de dimensiones muy pequeñitas. Entonces, ¿qué otra característica tiene la carga? Bueno, hay una dualidad, ya sabemos que existen dos tipos de carga en la naturaleza, la positiva y la negativa, y conocemos perfectamente, un poquito incluso relacionado con el álgebra, la ley de los signos para las cargas, y es que si tenemos dos cargas interactuando y esas cargas tienen el mismo signo, entonces las fuerzas que aparecen entre ellas son de repulsión y que si tienen signo diferente, pues entonces se van a repeler y si tienen signo diferente, es decir, una positiva o una negativa, entonces van a ser de atracción. Esto pues se va a replicar después cuando tengamos arreglos de cargas, pero como en realidad también dependen de la magnitud de la carga, no solamente de su signo, entonces ya veremos, es como ver cuál gana, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos 10 cargas negativas una unidad fundamental, 10 electrones, pero de pronto metemos un cuerpo que está cargado con 100 de carga positiva, pues entonces el vector resultante obviamente no va a estar a favor de las descargas, sino de la carga
que es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con vectores y es precisamente lo que vamos a analizar aquí. Entonces, el principio de conservación de la carga, que pues seguramente también lo han oído de diversas maneras, básicamente, y lo importante de aquí es que la carga neta en el universo es constante, ¿sí? La carga después del Big Bang es fija, se creó, se estabilizó y es la carga que siempre va a haber. Y bueno, si nos vamos aquí a lo que vivimos, a nuestro pedacito de universo cercano, sabemos que la carga total de un sistema aislado se va a conservar siempre, es decir, pueden transportarla, se puede pasar a otra cosa, se pueden intercambiar, etcétera, pero no se va a destruir. Las cargas son fijas y con las que iniciaron ahí van a estar, tal vez redistribuidas. Bueno, cuantización de la carga ya habíamos dicho, es un múltiplo entero, es decir, nunca van a encontrar un cuerpo cargado con 2.7 de electrón, pues no se puede hacer eso, siempre van a ser múltiplos enteros proporcionales a la carga del electrón. Dependiendo de las cifras significativas con las que queramos trabajar, pues habrá que redondear nuestra carga, pero pues en general ya hasta las calculadoras tienen como que el más preciso calculado ahorita que pueda contener la calculadora, entonces pueden ponerla con esa, ¿no? Así como luego usamos el 2pi, ya ponemos el pi y ahí la tienen. Entonces ahí no hay mucha restricción, pero bueno, sí tener cuidado al final en el redondeo, en el reporte. Entonces, ¿cuál es la ley que me permite describir las interacciones entre estas cargas en términos de las fuerzas? Pues sabemos que es la ley de Coulomb y esta ley nos permite analizar sistemas o cargas, interacción entre cargas, siempre y cuando se encuentren en equilibrio. Es decir, ya cuando tengamos cargas en movimiento, cuando ya se generan corrientes, cuando ya se generan campos, pues necesitaremos nuevas ecuaciones, pero cuando hablamos de sistemas, como decíamos en mecánica, cuando le sacamos una foto y vemos la configuración así como quedó, están fijas, están ahí en su lugar donde las colocamos, pues entonces vamos a revisar la interacción que hay entre ellas a través de la ley de Coulomb. La fuerza, aquí vamos a requerir el material bueno, las herramientas de los vectores, porque ahora no tenemos trayectorias curvas ni de ningún tipo. La interacción va a ser directa entre la línea recta que une una carga con otra, ¿sí? En las que estamos estudiando. Entonces, para ello pues, requerimos nuevamente toda la herramienta que nos da las operaciones vectoriales. Entonces, la fuerza va a estar entre dos cargas, va a estar dirigida a lo largo de la línea recta que las une, ¿sí? Y la dirección, porque recuerden que es vectorial, es una fuerza, pues estará relacionada con el signo y posiblemente, como vimos en leyes de Newton, con el sistema de referencia que utilicen. Entonces, ahorita vamos a ver también que tenemos un algoritmo para tratar de facilitar esos cálculos, pero pues eh, de manera general, ¿sí? Vamos a recordar que hay una línea recta que une dos cargas y que sobre esa es que va a estar el vector de fuerza. Lo que sigue ya lo habíamos visto, repulsiva o atractiva, dependiendo de los signos. Y ahí abajo está la definición precisamente de la ley de Coulomb, que dice que la fuerza varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre las cargas que estamos analizando y proporcional al valor de cada una de ellas, que básicamente es la descripción de esta fórmula. Entonces sabemos que la fuerza que existe entre dos cargas, vamos a decir aquí que tenemos la carga 1 y la carga 2, las pusimos en el espacio para manejar de manera general dos cargas, están ahí en el espacio, pero en realidad cuando tenemos solamente cargas colocadas en un plano, pues nos bajamos a ese plano precisamente, usamos el XY, pero bueno, esta era la manera más general de describirlas, que sabemos que cada carga tiene asociado un vector de posición y entonces ese vector, un momento, mm, 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 yo voy. Ok, y entonces ese vector va a estar ahí en el espacio, por lo tanto va a tener ciertas componentes. Ya sabemos que el vector que une el origen con una de las cargas, pues si estamos en el espacio tendría sus componentes x, y y z, y si estamos en el plano, pues la x y la y. ¿Sí? También habrá algunas interacciones que están en una sola línea, pero pues ese es solamente cuando son dos cargas y solamente nos interesa la interacción entre ellas dos, que es la fórmula más básica. Pero la fórmula más general pues sería de esta manera.
¿sí? Tenemos nuestros vectores que representan la posición de cada carga y tenemos la resta de esos dos vectores, que es la que nos da la distancia o el radio, que es el que aparece en la fórmula, que hay entre ellas dos. Entonces, ¿sí? Este sería nuestro vector y está involucrado aquí abajo. ¿Qué debemos recordar de vectorial? Recuerden que toda esa herramienta de vectorial precisamente surgió para pues explicar esta parte, ¿no? Hubo necesidad de explicarla. Oh, no, ya se venían para acá los jardineros. Bueno, vale. Entonces, lo que tenemos aquí es Q1 por Q2 son magnitudes escalares. Esto es un escalar. La K es la constante, de hecho, por aquí la puse, es la constante de Coulomb que depende de las unidades, ¿sí? Y del material sobre el que estén aislando o poniendo alrededor de su campo. Entonces, nosotros generalmente para cálculos didácticos lo que utilizamos es esa constante en el vacío. Entonces, este va a ser su valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, para que cuando la multipliquemos por todas esas cantidades que ven ahí, pues nos dé unidades de fuerza, ¿sí? Entonces, esa constante, si es en el vacío, es esa y no hay ahí ningún, digamos, otra cosa que vaya a cambiar. Es una constante cuando estamos hablando del vacío. Ya cuando hablamos de otros materiales, pues en la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta que sí hay un cambio, y por eso es que a veces la K, en lugar de utilizar la K como tal, la sustituimos como 1 sobre 4 pi epsilon 0, para que dependa de la permeabilidad. Ahorita lo vemos eso. Pero bueno, terminamos de explicar esta fórmula. Entonces, las fuerzas resultantes pues, son vectores de fuerza, por lo tanto deben tener dirección y sentido. Dijimos, esta es una constante, las cargas son constantes. El radio, por las propiedades de los vectores, si recuerdan, nosotros tenemos que un vector A, si nosotros lo elevamos al cuadrado, perdón, les puse antes de eso, si nosotros lo elevamos al cuadrado, o sea, vector al cuadrado, esto es equivalente a hacer A punto A, como ambos vectores están en la misma dirección, el módulo de A por el módulo de A por el coseno entre ellos, pues el coseno entre ellos es 0, así que va a ser un 1, y por lo tanto de esto me va a salir que esto es equivalente a tener A cuadrada ya escalar, ¿sí? Es decir, esto. Entonces, de esta parte yo puedo deducir que esta parte de aquí abajo también es un escalar, porque es A punto A, es, de hecho aquí le falta una flechita, así, pero bueno, no se la había puesto porque ya era un escalar. Entonces, si todo esto es una constante, ¿de dónde conservo el hecho de que sea un vector? Pues precisamente de colocar un vector unitario en la dirección de el vector que une a las dos cargas. Entonces, ese vector unitario, nada más para recordar, yo siempre puedo construir unitario si divido ay, un A unitario, si divido el vector original sobre su módulo. Entonces yo siempre puedo construir un vector en la dirección del vector original. Por ejemplo, si este valiera 5, yo puedo construir aquí un vectorcito unitario para R21 que tenga de módulo o de magnitud un 1, de longitud un 1, pero sigue manteniendo la dirección del vector original. También si este, no sé, digamos que tiene 7, yo puedo poner aquí un vector unitario para R2, ¿sí? Que valga módulo 1 y que de dimensión tenga 1, pero esté en dirección, es decir, mantenga el ángulo que tenía el original de donde salió. ¿Cómo lo hago? Pues a través de esta operación. Entonces, estas son las operaciones básicas que me van a permitir trabajar con la ley de Coulomb, con la ecuación que me describe la interacción entre dos cargas. Entonces, bueno, dijimos que algunas veces, no siempre, vamos a tener materiales que estén dentro de otro material o sumergidos en algo o cubiertos por algo. Entonces, ahí ya no estamos hablando del vacío, ¿sí? Les digo, aunque generalmente no hace mucha diferencia cuando ya hay construcción de circuitos, cosas como esta, a veces sí, con lo que lo bañes, con lo que lo recubras, en donde lo metas, pues tiene que interactuar con ese campo, y entonces ahí aparecen la permitividad en el vacío. Esa permitividad pues está relacionada con la constante de Coulomb a través de esta ecuación, ¿sí? La K, por eso algunas veces ven esta ecuación también, algunas veces en lugar de la K vamos a usar esta, porque cuando hagamos integrales, por ejemplo, en el volumen o en el área, a veces nos sale por 2pi, pues nos conviene quitarnos esas pi, ¿no? Digo, no afecta en nada dejarlas, pero las fórmulas ya como que depuradas ya no dependen a veces de pi o algo, eso ya lo veremos más adelante. Pero ahorita, pues, sepamos que esta es la relación que hay entre la constante de Coulomb y
la constante, perdón, y bueno, sí, y la permitividad en el vacío. Y esa permitividad, pues es al igual que los coeficientes de fricción y todo esto, son constantes medidas de acuerdo al material. ¿Sí? Aquí. Entonces, dependiendo del material, decíamos, cambia esa permitividad. Generalmente consideramos el vacío, pero cuando sí se haga referencia en el ejercicio de que es en otro material, pues tendríamos que ver qué material y utilizar eh, la fórmula de conversión. Entonces, utilizar la K que corresponde a ese material, es decir, 1 sobre 4 pi, y en lugar del epsilon 0, que es la del vacío, que es esta, utilizar la del material que nos estén dando. Entonces, ¿por qué? Porque si hay materiales que se ven afectados, hay materiales donde su permitividad es tan alta que no permite el paso. Un ejemplo de ellos son los aislantes para los cables y todo este tipo de cosas, o las cajas donde luego guardan artículos magnéticos, pero no siempre. Hay materiales que permiten perfectamente quedar aislados y solo disminuyen un poco los campos. Entonces, bueno, pues hablando de eso, precisamente del campo. ¿Qué es el campo? Nosotros cuando hablamos de cargas y hablamos de fuerzas, lo que nos interesa o de lo que hablamos son de los campos, porque los campos es una eh, representación, digamos, de, de lo que está sucediendo cuando interactúan cuerpos cargados o cargas o lo que sea. Entonces, ese nombre que le damos es a las propiedades que pasan alrededor de esos cuerpos cargados o de las cargas que tengan ahí. Un ejemplo de eso es eh, acercar, bueno, lo que la mayoría conoce. De hecho, lo que tiene la electricidad y el magnetismo es que es algo que conocemos desde antes siquiera de tomar clases de física o de considerarlos como fenómenos o algo bajo estudio. Eh, Muchas veces desde pequeñitos juegan con la regla, se frotan el cabello y empiezan a levantar papelitos, ¿no? Y esos papelitos, si se dan cuenta, cuando se pegan, pues ya se adhirieron ahí al campo por estática, pero en realidad hay un momento en que los puedes hacer bailar y no está tocando la regla los papelitos, están todos parados y estás moviéndolos y se mueve, ¿no? Igual que cuando metes esferitas de unicel en algún material plástico, también, o sea, las puedes hacer moverse con tu mano y giran allá adentro y todo, y pues estás observando esa interacción entre los campos. ¿Sí? Entonces, una vez que tú ya colocas, pues ahí ya hay un contacto. Lo que tienen esta interacción es que son interacciones a distancias. Tú no requieres conectar uno con otro, tocar uno con otro, como en el caso de la fricción, que a fuerza aparece porque se friccionan cuerpos. Aquí pueden ser a distancia y de todas formas sientes ese campo, ¿no? El ejemplo también, pues es el que juegan con los globos, que los electrifican con el cabello y luego jalan el cabello y se levanta todo por la misma interacción de los campos eléctricos. Entonces, son son fenómenos que sí conocemos y que hemos jugado con ellos, a pesar de que de inicio no se conoce su explicación científica ni su representación matemática, ¿no? Entonces, eh, les digo, es algo como muy conocido. Pero nosotros para estudiarlo, pues le atribuimos que el campo eléctrico, ese nombre como tal, campo eléctrico, es el espacio que rodea a las cargas y lo que está ocurriendo ahí. Entonces, les digo, nosotros ya jugamos con ello, pero pues no le dice a una persona, ay, mira, voy a jalar con el globo, voy a sentir el campo eléctrico con tu cabello y el globo, pues no, o sea, nada más simplemente ves lo que jala y listo y comprendes qué pasa. De hecho, desde muy pequeñitos yo creo que ya hay una intuición general de este fenómeno, ¿no? Porque hay mucho en contacto. Por ejemplo, cuando levantas las cobijas, se va la luz y tú mueves las cobijas y son sintéticas, o tu pijama ya es sintética, observas las chispitas. Lo común de cuando das toques, de hecho, bueno, ahorita vemos en el siguiente término, pero de hecho tenemos incluso conceptual, bueno, por percepción sabemos de la intensidad de campo, que existe algo que se llama intensidad de campo, ahorita lo vamos a ver, pero les digo que esto es tan común y es algo que la mayoría conoce, ¿sí? Que comprende hasta un cierto nivel, que hasta los niños pequeñitos saben lo que significa que te cargues y descargues en una persona o que tú te descargues para evitar de cierta molestia, ¿no? Yo he observado en los lugares estos donde luego hay áreas de comida que a los niños les ponen esos juegos plásticos que tienden mucho con el frotar la mezclilla o la tela sintética, tienden a cargar la ropa de los niños y a su vez pues su cuerpo. Entonces he observado que niños pequeñitos de 2, de 3 años, al terminar de bajar de la resbaladilla, corren y tocan un árbol o un pilar. O sea, ellos saben que si hacen eso no van a sentir que la ropa se les pega o no van a darse toques entre ellos o ellos mismos con el juego una vez que vuelvan a ir, ¿no? A la hora que se descargan. Entonces es algo que intuitivamente existe, conocemos y ya lo único que nos falta pues es cuantificarlo, ¿no? Que es lo que hacemos aquí. Entonces, decíamos, ese campo eléctrico es precisamente eso, la interacción que hay alrededor de la carga. Sí, que no la vemos, pero está ahí. Entonces,
Ah, para determinar si hay un campo eléctrico o cómo es ese campo eléctrico, nosotros hacemos uso de un medidor. ¿Qué es esto? Cuando ustedes quieren saber si ya está listo el agua para hacer el pastel o no sé, para meter la comida, digo, ahí es como poco común, somos un poco más empíricos, pero sí hay gente que hace eso, que toma la temperatura para ver si ya puede echar su pasta, etcétera. Entonces, para hacer eso, ustedes ponen un termómetro. Con el termómetro, pues es un tercer agente que suponen muy pequeño y que no va a interactuar con el medio y ya notan a qué temperatura está y dicen, ah, está a 80, ya puedo echar la pasta para que quede al dente, ¿no? Es un decir. Nosotros en términos de electricidad lo que requerimos es una partícula de prueba. Esa partícula de prueba es nuestro equivalente al termómetro. Pero esa partícula, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una cucharada de 5 mililitros, de esas que les dan para la medicina, llena de agua hirviendo, y nosotros metemos un termómetro metálico grande, si la cucharada estaba, ¿qué será? 37 grados, cuando metamos el termómetro, si el termómetro iba a 28, por decir algo, cuando lo metamos se va a equilibrar. Y entonces lo que estamos midiendo es algo falso. Para evitarnos eso, nosotros usamos generalmente recipientes muy grandes cuando usamos los termómetros, ¿no? Igual que con el cuerpo, metemos el termómetro entre el brazo o en la boca, porque somos mucho más grandes y no vamos a cambiar tanto la temperatura, sino al equilibrarse los dos, pues ya no estaríamos midiendo la temperatura, que ese es el principio básico, ¿no? La temperatura fluye entre los cuerpos en contacto. Pues aquí lo que hacemos es meter una partícula que no va a interactuar con el campo para que lo que yo vea sea realmente eso, porque si metiera una partícula igual, yo voy y jalo un electrón y lo meto con dos electrones, la fuerza que va a sentir ya no es la misma porque estoy metiendo un tercer electrón que también va a interactuar. Entonces lo que hago es meter una partícula de prueba. Esa partícula de prueba es una partícula que se considera puntual, es decir, no va a tener una masa, nada más es ahí un punto que siempre va a ser positivo porque sabemos que lo positivo con lo positivo pues sigue siendo positivo y lo positivo con lo negativo pues me da el signo contrario respetando que es negativo el signo. Entonces es mi equivalente de termómetro, ¿sí? De termómetro pequeño que me va a dar una indicación buena. Y con ella, pues puedo saber qué, qué siente esa partícula por lo que se está generando alrededor de las cargas y por lo tanto me da información. Y les comentaba lo de la intensidad. Entonces, que intuitivamente nosotros sabemos que si tocamos, por ejemplo, la regla esa que les decía o el globo, pues sentimos ahí un poquito de atracción. A veces sentimos como que hay algo ahí rozando las yemas de los dedos, pero no nos hace daño. Pero si vemos un cable pelado, pues a lo mejor la primera vez lo tocas, ¿no? Siendo muy niño y desconociendo, pero una vez que ya lo sabes, sabes que el dolor que te causa, pues es fuerte. Entonces, nosotros también podemos saber intuitivamente que existen intensidad para los campos, que hay diferentes intensidades, que a veces hay campos muy ligeros y campos muy fuertes o muy concentrados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Decíamos a través de esa partícula de prueba. Al meter esa partícula de prueba es como si no le hiciéramos nada a nuestro sistema. Digo, si nosotros metemos una tercera carga, pues se va a deformar su campo. Pero si nosotros metemos una carga de prueba, consideramos que el campo quedó solamente por las partículas que ya quiero revisar y esa solo es para ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo hago para ver eso? Bueno, pues elijo el punto en donde quiero sentir el campo y ahí quiero saber cuál va a ser la intensidad, que en este caso estamos definiéndola por esta E. ¿Sí? Es la intensidad de campo se define por esa E. Eh, coloco mi carga de prueba, que ya dijimos no le va a hacer nada al campo, lo va a dejar tal como está. Entonces vuelvo ahí, que esa es la que va a sentir y veo qué fuerza actúa sobre ella, porque la intensidad del campo pues es proporcional, directamente proporcional a la fuerza. Las fuerzas que se creen por las partículas que ya están ahí interactuando son las que me van a decir qué tan intenso es el campo. Entonces, eh, digamos que si nosotros tenemos aquí un círculo donde pusimos cada determinado ángulo, o sea, cada 10 grados una partícula cargada, una carga, entonces lo que esté saliendo de ahí va a ser muy concentrado. Pero si nada más pusimos una a 90 grados, una a 0, 90, 180 y 270, pues el campo es menos concentrado. Ahorita lo vemos cuando vemos los dibujos de las cargas. Entonces, mi intensidad de campo va a poder medirse a través de esta que es la fuerza que ya conocemos sobre la carga que estoy eliminando como carga de prueba. Es una sustitución directa y sigue siendo vector y sigue teniendo la misma dirección del vector porque al final son directamente proporcionales. Entonces, si esta es mi ecuación para las fuerzas, ya habíamos dicho, donde esta es la distancia al cuadrado, este es el unitario del vector en el que se está ejerciendo la fuerza. Entonces, mi intensidad de campo
sustituyendo la fuerza aquí, me va a quedar como el vector que es proporcional, bueno, en términos de constante, a la constante de Coulomb, la carga, la distancia al cuadrado por el unitario. Entonces, bueno, ya habíamos dicho, sigue en la misma dirección. ¿Sí? Si es una carga de prueba y tenemos una carga negativa, pues obviamente, digo una carga positiva, queremos sentir el campo debido a una carga positiva, va a ser de repulsión, y si tenemos una carga negativa, pues va a ser de atracción. Se siguen conservando. Entonces, y aquí está, se define la intensidad del campo eléctrico en un punto como la fuerza por unidad de carga positiva en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerza siento por cada unidad de carga que tenga? Y la dirección del campo y las fuerzas pues van a ser las mismas, eso no cambia. Si estaba saliendo el vector de fuerza, ¿sí? Si estaba saliendo, va a seguir saliendo, y si estaba entrando hacia la carga va a seguir entrando. Es decir, si era de rechazo, de repulsión, va a seguir saliendo, y si era de atracción, se conserva que sea de atracción porque la carga es de prueba es positiva. Hay un algoritmo sencillo para calcular el campo eléctrico. Entonces, como lo sugerido aquí es emplear simetrías. ¿Qué significa que si me están? Ay, déjenme bajarle aquello porque si no los voy a dormir. Es que no es mía, pero... Ok, ya callamos a Luciano. Ok, entonces, emplear simetrías como sea posible, es decir, si me están dando las cargas en un triángulo equilátero, pues no voy a agarrar mi sistema de referencia y voy a colocar por aquí el triángulo, porque eso implica que voy a tener que buscar un vector para este, un vector para este y un vector para este. Podría poner, digamos, si ya lo paso al plano, podría poner aquí el triángulo, lo que implica que necesitaría esta, ¿sí? Y también podría utilizar lo que decíamos de simetrías. Lo más sencillo aquí, pues es colocar mi triángulo, ya sea así invertido. Aquí sí pueden hacer los giros que quieran, al final no depende. O sea, la dirección les va a decir está apuntando a la carga 1, y si tú lo volteas, pues va a ser a la carga 1. Entonces, tratar de buscar la mejor simetría posible, porque las simetrías te permiten cancelar vectores, siempre y cuando las cargas también sean iguales. Hay que buscar simetrías. Entonces, esta es una opción. Si tengo un triángulo equilátero, pues colocar de manera que, bueno, si la carga de prueba va a estar acá, si la voy a meter aquí en una de tres, o si la carga es una de ellas, pues también conviene colocarla en el origen y de ahí medir las otras. ¿Sí? Entonces, dependerá de qué, pero hay que tratar de buscar la mejor configuración o simétrica posible. Para una distribución de carga discreta, estamos refiriéndonos, recuerden que, bueno, cuando llevaron discretas les decían que la parte discreta pues es aquella que no existe nada entre los enteros, es decir, de 1 a 2 no tenemos nada, y 1 a 2 se consideran distribuciones discretas cuando tenemos varias cargas, porque al final ya dijimos que el electrón es una partícula fundamental que no se puede partir, no se puede dividir. Entonces, si yo tengo cargas, solo cargas, pues puedo considerar que son 10 cargas, 8 cargas, etc. Si tengo cuerpos cargados, pues van a ser proporciones o partículas cargadas, proporciones de esa carga, pero igual siguen siendo enteros. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento, mientras yo todavía las pueda ver y las pueda contar, estoy hablando en términos de física de las distribuciones discretas. ¿Sí? Entonces, pues esas distribuciones, sus magnitudes siempre van a ser mayores que cero, porque las magnitudes son positivas. Al sumar, pues siempre voy a tener ahí carga, ¿no? Existe carga. ¿Sí? Lo que se puede cancelar son las fuerzas, pero en términos de distribuciones de carga, pues siempre hay una distribución de carga, siempre hay positivas o negativas. Las direcciones, pues las puedo utilizar a través de donde coloque mi sistema de referencia, y ya voy a saber hacia dónde va, ¿no? Con respecto al sistema de referencia. Finalmente hago mis operaciones, aplico mi fórmula y al final sumo los campos. ¿Qué significa eso? Que si tengo un sistema de, esto va a ser mi carga de prueba, y tengo un sistema de una carga, carga 2 y carga 3, yo puedo calcular la intensidad de campo que siente Q debido a 1. Entonces calculo E debido a 1, luego la E debido a 2 más la E debido a 3. Esto es un principio, creo que adelante les puse una diapositiva de superposición. Y lo que siente la carga en total va a ser la suma de cada una de ellas, pero cuando las calculo ignoro que las demás están. Es como si calculara Q con 1, y a mí no me interesa que 2 y 3 también están interactuando en ese momento. Luego Q con 2 y olvido estas dos, y Q con 3. Y finalmente la total va a ser la suma de las interacciones de las tres. Entonces se suman vectorialmente los campos. Esto, si es un vector, pues tiene que ser la suma de los vectores de todas ellas. ¿Sí? Para las distribuciones continuas, bueno, y ahí es donde les decía, cambiamos de discreta a continua. En términos de paquetitos de
de carga siguen siendo lo mismo. No vamos a poder partirlas, no las vamos a poder fusionar, son numerables, pero se llama continuas porque son tantas que ya no podemos aplicar la fórmula tantas veces como esto. Si ya tenemos aquí un concentrado de, no sé, de, ya digamos, 200 cargas, hacer para cada una de ellas de estos, la carga donde me interesa saber con la 1, con la 2, con la 80, con la 91, con la 190 y algo, pues es gasto de recurso y gasto de, si lo van a programar, por ejemplo, igual, ¿sí? Es utilizar espacio que no se requiere. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nosotros de cálculo sabemos que si tenemos la suma de una cierta función, desde, vamos a decir, n igual a 1 hasta, em, no sé, aquí le vamos a poner un número muy grande, ¿no? 100. Si yo, en lugar de tener de 1 a 100, esto se vuelve 1000 y luego 10.000, luego 100.000 y luego casi tiende a infinito, pues esto es equivalente a mejor hacer la integral. Como esto al final son funciones que tienen alguna dependencia, ¿sí? De algo, en este caso de las cargas, pues yo puedo hacer una integral en la carga, ¿sí? Si ya tengo tantas, ¿cómo le hago? Pues como he hecho siempre. Esto diferencial de x es, si tengo aquí mi función, yo saco la base para este rectángulo, ay, que es un diferencial de x, bueno, es un incremento de x, y cuando ese incremento de x casi tiende a cero, pues se convierte en un diferencial de x. Entonces, cuando es ese diferencial, ya cambio de la parte de discreta a la parte continua. Pues aquí voy a hacer lo mismo. Si tengo un cierto cuerpo que tiene muchas cargas, vamos a decir que todo esto son cargas, entonces yo puedo agarrar aquí un diferencial, en este caso, por ejemplo, de volumen, agarro un cuadrito muy pequeñito que es mi diferencial de volumen, lo pongo aquí y cuando pueda tupir todo esto con muchos diferenciales, entonces en lugar de hacer la suma de todas ellas por las ecuaciones, pues hago la integral de ese diferencial de carga y ya puedo obtener entonces, considerar que es casi un continuo por lo tupido que está y obtener un valor solo por medio de la integral, ¿sí? Cambiar de sumar cada paquetito, de hacer esto, a hacer una integral. Entonces, cuando tengo tantas cargas que ya es imposible sumarlas de manera discreta, de hacer cada una con el punto que me interesa, hago una integral. Bueno, aquí está el dipolo para que se den cuenta nada más de lo extensos que son los cálculos, ¿sí? Ya después lo analizaremos, por ahí están los cálculos en varios lugares, aparecen por todos lados, pero es complicado, ¿sí? Hacer algunos cálculos. Es la interacción entre dos dipolos, así directamente a través de sumas. Digo, luego si quieren lo revisamos, porque esto solo es como la presentación y decirles pues, cómo lo vamos a facilitar. A final de cuentas, pues no existen, bueno, sí existen, pero no los usamos en realidad. No es que digan, ay, voy a usar un dipolo para construir un circuito. O sea, no. Entonces, lo que nos interesa más, pues son precisamente las distribuciones continuas. Y por eso es que aquí, pues vamos a ver la parte de las integrales, ¿no? Entonces, decíamos que nos íbamos a parar un poquito más en las líneas de campo para ver cómo funciona esto. Entonces, las líneas de campo son una idealización para imaginar, ¿sí? O sea, son líneas dibujadas, son para imaginar qué es lo que está pasando alrededor de las cargas, o alrededor de los sistemas cargados, o alrededor de los cuerpos cargados. Entonces, nosotros tenemos unas cargas, perdón, unas líneas que dibujamos alrededor de ellas que guardan ciertas características. Esas líneas en realidad están representando algo real, tal vez no algo tangible, pero sí algo que es raro, no es tangible, no lo puedes tentar con tus dedos y decir, ay, aquí está la línea de carga, pero sí puedes medirla con ciertos instrumentos y saber que ahí está, sí existe, sí la puedes sentir, sí puedes poner algo y darte cuenta que ahí se dibuja. Entonces, de hecho, algunos lo han de haber hecho en experimentos secundaria o prepa con las semillas de, ¿cómo se llama? De pasto o de alpiste o algo así, no sé, unas semillitas muy delgaditas que ponían en agua y luego ponían puntas cargadas en el agua, en su cubeta de ondas y ya observaban que se formaban las rayitas. Pero en realidad las podemos sentir. De hecho, en el laboratorio hay cosas más sofisticadas para sentirlas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si nosotros colocamos una carga sobre una de esas líneas, esa carga se va a acelerar en la dirección de la línea, ¿sí? Y entonces podemos ver que realmente está siguiendo esa trayectoria. Entonces, estas cargas, ya dijimos, las de prueba son imaginarias. Si metiéramos una carga se deformaría el campo, pero si se pudiera, pues eso es lo que observaría, ¿no? Que se mueve así. Hay experimentos que sí nos permiten probar esto, ya les había dicho, y donde podemos dibujar las trayectorias. Sí, si ya nos permiten entrar, a lo mejor en noviembre o eso podríamos ir a hacer uno de esos, que sí se necesita equipo para realizarlo, ¿no? Pero de todas maneras, si no, hay varios videos en internet, luego les busco alguno de cómo detectar las líneas de campo. Bueno, entonces hay una convención aquí para dibujarlas. Lo que sabemos es que se dibujan a través de los vectores tangentes a esa trayectoria de aceleración de la partícula de prueba, ¿sí? Y que
tienen un sentido por una convención. Decimos que cuando las cargas o el cuerpo cargado es positivo, las líneas siempre salen, ¿sí? Y cuando es negativo entran. Entonces, si tenemos el dipolo positivo o negativo, pues lo que pasaría aquí es que observaremos que las líneas salen. Bueno, aquí ya no lo dibujamos, en realidad no es que anden ahí abiertas y se pierdan, pero dan toda la vuelta y vuelven a entrar aquí al negativo, ¿sí? Entonces, salen del positivo, entran al negativo. Si nosotros tenemos dos cargas del mismo tipo, pues lo que observaríamos es que los campos entre ellas se repelen, ¿sí? Tratan de alejarse uno del otro. Si tenemos una sola partícula cargada, digo, un cuerpo cargado con una cierta carga, lo que vamos a observar como aquí, que es negativa, es que en principio las cargas se distribuyen homogéneamente, es decir, tratan de hacer eficiente el espacio, tratan de buscar su espacio de manera que estén lo más alejada de todas. Pero pues al estar, esto no es plano, esto es un volumen, entonces se alejan y se van colocando en la mejor posición donde les permitan estar alejadas a la misma distancia de todas, o sea, de manera homogénea. Entonces esto lo observarían, esto que ven aquí solo es un corte. Si le dan vuelta lo observarían así como un ericito, ¿no? Todo lleno. Y una característica que hay es que están a la misma distancia. Bueno, aquí se las puse. La otra es que si ustedes en un experimento ponen aquí sus puntas para sentir el campo, en realidad aquí no van a sentir nada. Realmente solo existen en esas líneas. El campo solo se va a sentir sobre la línea. En los espacios intermedios no hay campo. ¿Cuáles son las reglas para dibujar estas líneas de campo? Que además con los experimentos se pueden comprobar. Sí, ya habíamos dicho, salen de las positivas y entran a las negativas. El número de líneas que entran o salen es proporcional a la carga. Si nosotros tenemos una esfera con muchísimas cargas, van a ver que las líneas de campo están muy tupidas por fuera de la esfera. Pero si nosotros ponemos poquitas cargas en ese material, ¿sí? Bueno, ponemos poquitas cargas, es decir, ya saben, son electrones, le quitan algunas cargas o cargan, ¿sí? Eso lo vieron en química, aunque aquí realmente vemos la física, pero pues es así, ¿no? Pérdida y ganancia de electrones. Entonces, si son poca la diferencia entre el exceso de carga, entonces observaríamos poquitas líneas de flujo que salen. Siempre va a ser proporcional, las líneas son proporcionales al número de carga contenida. Las líneas se dibujan simétricamente, lo que ya habíamos dicho, tratan de buscar el espacio más eficiente, porque recuerden que las fuerzas, si son cargas del mismo tipo, pues se van a estar atrayendo, repeliendo igual. Entonces buscan su espacio, hacen eficiente todo el espacio, de manera que todas queden ejerciendo gastando el mínimo de energía, y entonces se colocan en lugares estratégicos bien distribuidas y a la misma distancia todas de todas, ¿sí? La más eficiente que pueden encontrar. Entonces, pues se habla de que son simétricas, ¿sí? Cuando las ves que salen, pues están simétricas, salen de ese cuerpo que se distribuyó simétricamente. Las líneas empiezan o terminan solo en las cargas puntuales, es decir, que no vas a encontrar líneas por allá flotando, ni van a ver que salen y ya se perdieron en el infinito, ¿no? Entonces las líneas empiezan o terminan solo en cargas puntuales. Esas líneas que dibujamos allá de una sola, pues son idealizaciones. El hecho de que salga la línea es porque por algún lado estás sintiendo otra cosa, pero es lo que observas cuando haces un recorte aquí cercano. Y algo muy importante, Profa, dime. no entiendo bien el de las líneas empiezan o terminan solo en las cargas puntuales. ¿Sí? Nos referimos a esto. O sea, siempre van a salir de una carga, lo que les decía. O sea, esto que está aquí es una idealización. Esto realmente es como un recorte de esto. ¿Sí? Digo, más cercano y cuando la carga con la que está interactuando está muy lejos. En realidad, perdón, tú no tienes un cuerpo, no es como un sol. No pones tu partícula y van a salir o a entrar y o sea, esta línea no viene de la nada. Esta viene de algún lado donde hay otra partícula. Esto es una imagen que les ponemos para que ustedes comprendan que hay líneas ahí entrando, saliendo, pero siempre requieren la interacción de otra línea, que salgan de una, ¿sí? Para llegar a otra. Es decir, esta cosa debe tener por allá lejos, por acá, una partícula que tiene más para que de esta salgan las líneas y se metan a estas, solo que están tan lejanas que aquí ya las ves como que van rectas, pero en realidad siempre salen o entran de alguna. Lo que quiere decir es que no vas a tener líneas por acá esta, o sea, por ejemplo, si fuera una positiva, no vas a tener una línea que por allá te la vas a encontrar y dices, es que está saliendo de una carga y anda por aquí perdida. Esta tiene que, a fuerza, si hay una línea es porque va a ir a llegar a otra, por muy lejana que esté, por aquí hay otra partícula, ¿entienden? Salen y entran de cargas puntuales. Entonces, Okay. ahora, Y no entendí bien qué es como carga puntual. una carga puntual es la carga que tiene, digamos que tiene un ¿cómo se dice? Un signo positivo y los cuerpos generalmente están formados de muchas cargas puntuales, ¿sí? Entonces, tienes, perdón, de muchas cargas, sí, ya sé por qué te confundí, de muchas cargas. La carga puntual es la que ponemos para saber qué pasa con ese cuerpo. Una carga puntual es positiva, ¿sí? Y es muy pequeña, no son muchas cargas, es una sola carga que tiene carga positiva, entonces esta carga ya te permite que se genere la línea. Sí, ya entendí por qué era la confusión. Yo tengo aquí un cuerpo cargado, a lo mejor está con exceso de cargas positivas,
Entonces ahí está el cuerpo, tiene todo esto, entre ellas, aquí adentro pues sí voy a ver campos que hay entre ellas, etcétera, pero pues por fuera no sabría que hay nada hasta que no ponga una carga puntual. Cuando pongo la carga puntual, entonces ahora sí, aquí vas a ver que hay un campo y vas a sentir el campo debido a eso. Entonces te dice, siempre debe haber ahí, o sea, debe haber una carga que sienta el campo, sino para que puedas dibujar la línea. Se refiere a que la puedas dibujar. El campo siempre existe, pero para dibujar la línea, que es una idealización física, necesitas que haya una conexión entre ese campo y algo. ¿Cómo haces para observar esa línea? Pues metes una carga puntual, metes una carga que te diga, como lo que decíamos del termómetro, ah, sí, mira, aquí está, porque si no tienes una dirección, recuerda que las fuerzas siempre aparecen entre cuerpos cargados y cargas. Entonces, para que las líneas, no el campo existe por sí solo. Para que tú puedas dibujar las líneas necesitas meter una carga puntual para que ahora sí digas, ah, pues de la carga puntual ahí, aquí está la línea. Entonces, lo que te dice ese enunciado es que para que tú puedas dibujar las líneas de campo, conocer las líneas de campo, necesitas meter una carga que te diga en esta dirección, ve lo que está pasando con esta carga en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿Qué que elimina lo... diferencia entre carga puntual y carga de prueba? ¿Es lo mismo? Porque usted había dicho lo Mm, mismo con algo similar con eso. sí, la carga de prueba la utilizamos para que no interactúe con las otras cargas. ¿Sí? Entonces, en la carga puntual, cuando nosotros sacamos fuerza, si tú tienes aquí una carga más, una carga menos, y está el campo, meter una carga puntual significa que esta va a interactuar con estas. Entonces, aquí tendría un triángulo entre ellas. Yo quiero ver qué siente esta carga debido a estas dos. ¿Sí? Una carga de prueba no te va a afectar ella, se va a acercar, estas dos van a estar ahí formando su campo. ¿Sí? Y la carga de prueba simplemente es como meter aquí algo imaginario, un puntito que te va a decir qué pasa con estas dos. Entonces, la diferencia entre la carga puntual y la de prueba, y eso también depende del texto, pero en general la carga de prueba no interactúa con las otras. Y la carga puntual sí puede interactuar, solo que tiene como valor una sola carga, una Q, bueno, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs de forma positiva. Esto Esa es la sería, carga de prueba, ¿no? es una carga puntual. No, la de prueba Ah, la de prueba varía, ¿no es cierto? ¿No? sí, la de prueba de hecho no tiene masa, no tiene nada, es simplemente para sentir ahí qué está pasando. Es que si recuerdas, esta es para sacar las fuerzas. Y cuando sacas el campo, solamente depende de la carga que sí tienes, que sería Q. Me regreso rapidito. Aquí está. Aquí está. Okay. Esta puede ser tu carga puntual. Es la fuerza que hay entre una carga que está ahí y tu carga puntual, que sí tiene una carga de un valor. Y la carga de prueba, esto es la intensidad del campo. No aparece aquí el valor de la carga de prueba, solamente aparece el de la carga que estás analizando. Entonces, esa es la diferencia entre una carga puntual, que sí va a interactuar, vas a tener que multiplicar aquí lo que valga la carga puntual por la otra, y en esta no, en esta lo único que te interesa es la carga que sí estás analizando. La otra que estás acercando para sentir la intensidad no aparece aquí. Entonces, por eso se hace esa diferencia entre las dos. Para la fuerza, mi carga es puntual y si siente o sea, si interacciona con la otra carga. Aquí voy a tener que poner si esta vale 1. No sé, 3, que no sea un electrón, que sea otra cosa, o sea, no sé, 2 y algo por 10 a la menos 6, qué sé yo. Y la carga de prueba, si tengo que hacer el producto de esas cargas y si va a contribuir. En este caso no, en este caso sé que tengo una carga que está sintiendo esto, pero no aparece mi carga. Mi carga de prueba no aparece aquí. No hay nada que me indique dónde está, salvo la distancia, pero su carga no tiene ninguna contribución al campo, solamente lo siente a una distancia, pero no importa que ella también tiene su carga. ¿Sí? Más o menos, esto es una carga de prueba. No le hace otra cosa más que acercarse. Y esta es una carga puntual. La carga puntual se interactúa. Por lo tanto, en la ecuación aparece su carga. La carga que estoy metiendo para sentir el campo, sí debe tener una carga para que se multiplique por la otra carga. Entonces, cuando hablamos de fuerzas, hablamos de carga puntual. Cuando hablamos del campo, hablamos de una carga de prueba. ¿Sí? Entonces, para la carga de prueba no me interesa que esa carga de prueba tenga una carga. Solo me interesa la carga que estoy midiendo y la distancia donde quiero sentir ese campo. Es un punto, pues. Ok, creo que sí, ya, gracias. ¿Sí? Depende también del texto, a veces los cambian. Vamos a buscar yo creo que una convención. Voy a ver en el libro cuál usa y vamos a usar esa para que también no se mareen, porque si no luego es complicado. Entonces,
A lo que decíamos, nunca pueden cortarse, entonces, donde quiera que ustedes se encuentren en campo, ¿sí? El campo que sí existe, se puede pasar por aquí, por ejemplo, línea de otro campo, pero va a pasar aquí en medio y nunca, ay, perdón, y nunca va a tocar a las otras. Entre las líneas de campo de las cargas nunca se cortan. No hay manera de que tú encuentres un punto donde coinciden ambas, ¿sí? Siempre buscan espacios, pero jamás se van a cortar entre ellas. Aunque metas muchas cargas, van a encontrar su espacio, pero no se cortan. Es una característica importante de las líneas de campo. Bien. Y decíamos para distribuciones continuas, que pues íbamos a pasar de lo que era E igual acá por Q sobre el radio al cuadrado, bueno, por un unitario, a esta integral. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros ya tenemos tantas cargas que ya no podemos ir viendo en cada carga con respecto a la de prueba, a la de prueba, a la distancia, ya no puedo ir haciendo esto. Entonces, utilizo las integrales. La constante, pues no es parte de la integral porque es una constante, ¿no? Ya dijimos, dependiendo del material, si es en el vacío, pues es esta, y si no, la proporcional en términos del material, pero es una constante. Entonces, esa la saco de la integral. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es que si tenía yo S, era la suma de todas las EIs, desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Cuando todavía las podía contar, pero pues, cuando mi N tiende a infinito, y es muy difícil hacer esto, entonces me paso al espacio de integral. Viendo la misma ecuación, pero ahora ya integrando, ¿sí? Si voy a integrar esta parte, y bueno, de D, y voy a integrar aquí, la K sale, es una constante. El radio, como está al cuadrado, era un vector, pero al elevarlo al cuadrado, recordemos que ya es un valor constante, esa distancia ya es constante. Entonces, pero como depende de dónde estén colocadas mis partículas, entonces, bueno, todavía la dejo acá. Y el ángulo es porque yo no puedo sumar vectores para todos lados, lo que necesito es una proyección. Si recuerdan, del producto puntos, si esto es A y esto es B, yo puedo saber qué proporción de A le toca a B si hago módulo de A, perdón, a producto punto B, esto es módulo de A por módulo de B por el coseno entre ellos. Y esto me indica Profa, la integral es con diferencial de Q o diferencial de R. de Q. ¿De Q? Ah, bueno. Ajá. Sí, ahorita les explico por qué. Porque estoy integrando sobre las cargas. Lo que dijimos que ya no puedo contar fácil son las cargas. Entonces, claro, cada una va a depender también de la distancia a la que esté, pero generalmente pues, para esto utilizamos los ejemplos más básicos, utilizamos cortes, ahorita les voy a explicar cómo, utilizamos cortes donde sea simétrico el asunto. Y de hecho aquí los ejemplos que vamos a utilizar son así, de tipo simétrico. Entonces, les digo, acá no hay problema, es una constante. Este coseno tiene que ver con la proyección. Aquí, yo tengo un objeto lleno de cargas, pongo mi carga, pongo mi carga de prueba por acá, y entonces yo quiero saber a esta distancia si hubiera una carga ahí que sentiría, ¿sí? Entonces para eso me sirve la carga puntual. Aquí la meto y es como un punto que está ahí. Entonces todas estas cargas van a ejercer una cierta fuerza sobre ese punto, sobre la carga que estaría ahí. Yo tengo que proyectarlas, las proyecto a través de esto para que todas queden como en una dirección, ¿no? Porque si me pongo a ver a todas, pues entonces ¿cómo sabría que se siente en ese punto? Entonces la forma es, cada uno de esos vectores lo proyecto a través de esto, de hacer el coseno, haciendo esto. Cada uno de ellos tiene un vector de fuerza, pero al final lo quiero observar en una sola. ¿Cuánto corresponde a la línea que une esto, a lo mejor con el centro de masas del cuerpo, ¿no? Entonces sería la reescritura de esto en estos términos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir el sistema de coordenadas de posición adecuadas a la integral, porque recuerden que tenemos integrales de volumen, de línea y de área. Entonces, tenemos que elegir también el sistema, porque si nosotros estamos hablando de algo que es más fácil integrado en coordenadas cilíndricas, pues cambio a mi sistema de coordenadas cilíndricas. Si es más fácil integrarlo en coordenadas esféricas, cambio a mi sistema de coordenadas esféricas. Si con cartesianas estoy bien y no me da mucha lata la integral, pues entonces con cartesianas trabajo. Entonces tengo que elegir el sistema más adecuado para trabajar. Digamos que tengo a lo mejor un cilindro cargado, pues entonces, y no sé, y quiero sentir el campo por acá o aquí adentro, entonces me conviene probablemente utilizar coordenadas cilíndricas para hacer la integral de todo esto, que esto es la distribución de las cargas. Entonces, bueno, determinar los límites, una vez que vea desde dónde hasta dónde quiero integrar, pues tengo que poner mis límites de la integral.
escribir de manera adecuada esa distribución de carga. Esta de DQ es la distribución de carga. Me voy a pasar a, déjenme ver, a una, que esta parte sí es importante que comprendan la relación con la parte vectorial. Profesora, no entendí bien por qué era coseno de teta. Lo había explicado, pero no lo había entendido. ¿Se acuerdan que en vectorial ustedes Ajá, el tenían, por producto ejemplo, una punto, ¿no? superficie y ponían, no, pero más básico, ya de integrales, y tenían una normal? Entonces, si ustedes querían observar todo lo que sale aquí, a lo mejor vamos a decir que de aquí de esta carga sale un vector para acá, de esta carga sale un vector para aquí, de esta por aquí sale un vector por acá, de esta de aquí sale uno así. Entonces, tú no puedes decir, es que la fuerza que estás sintiendo es del vector A, que está con tal dirección, del vector B, del vector C. Lo que necesitas es como si hicieras un racimo de todas las líneas de campo y las unieras en una dirección para poder decir, esto es todo lo que estás sintiendo, ¿no? Ya que las pego. Entonces, ¿cuál es la manera correcta para hacer eso? Para sentirlas en una sola dirección. La manera es proyectando sobre una sola dirección. ¿Cómo lo haces? A través del producto punto, del coseno entre la carga y la línea de campo con el de referencia. Entonces, no sé si recuerdan que utilizaban en sus integrales una normal. De hecho, tenía ese propósito. Si tú tenías un paraboloide, ibas a sacar tu integral. Ahí no les habían dicho que era física, a lo mejor algunos profesores sí, pero si tú ibas a hacer la integral de, no sé, ¿cuál sería? El de ley de Gauss, pues tú tenías a fuerza, necesitabas una normal que saliera de ese para que todo el campo que estuviera atravesando el cuerpo se proyectara aquí, sobre esa, y ya poder dar un valor que todos estuviéramos de manera estandarizada viendo lo mismo. Entonces dices, ok, todas estas se proyectan de esta manera. ¿Cómo lo proyectas? Pues en este caso a través del coseno, ¿sí? Entonces, cuando tú colocas cualquier vector, si digamos que este que es mi referencia, ¿sí? Es el vector que une un punto central y el punto que estoy analizando, y tengo por allá una línea, pues lo que hago es A por B, y luego tengo otra por otro lado, pues a lo mejor otra que está apuntando así, la traslado y la pongo aquí y hago lo mismo, proyecto esta y ya a lo mejor tengo otra por aquí que está así, igual la traslado y la pongo del mismo origen que estoy suponiendo, sale todo y la proyecto. Eso por eso es que estás proyectando sobre una sola línea, para que al final puedas decir la intensidad de campo de P sobre este es tanto, ¿no? Es tal valor, pero tienes que darle una dirección. Es como la resultante de sumar todas. Y en realidad, aunque esté sometida a todas, al final va a haber un vector resultante que te va a empujar. Ese coseno permite proyectar sobre ese vector resultante, que es la línea que une un punto elegido, digamos el centro de masas, con el punto donde quieres sentir el campo. ¿Más o menos? Sí, ya más o menos. ¿Sí? Recuerdan, bueno, no sé si lo vieron, pero recuerden un poquito la parte de la normal que utilizaban en las integrales, ¿sí? Que siempre tenían f de x punto, o n punto f de x, esa era esa normal para proyectar en un solo sentido, porque si no todos estaríamos viendo desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces Es que yo decíamos, sí recuerdo una normal, pero era con otra cosa que se llamaba gradiente. Algo así. híjoles, es que tenemos, bueno, les voy a mandar un ejemplo resuelto de cada uno de los teoremas. Tenemos diferentes teoremas, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le damos? Bueno, igual y en la otra clase les doy rápido 5 o 6 minutos de un ejercicio resuelto con los teoremas, pero yo creo que, bueno, ahorita en realidad no lo necesitan mucho, solo considerar eso, que tú requieres una dirección para indicar. ¿Por qué? Porque no puedes decir, si la partícula está aquí y tu cuerpo es todo amorfo, igual tienes que buscar un punto, un centro, y reportar en esta línea, porque no puedes reportar, la partícula aquí siente como que la repelen, y de este lado siente que la traen, y de este lado siente como que no le hace nada, y todo lo que haces es hacer una suma y una proyección sobre una sola dirección, que sería este. Proyecta sobre ese y ya. La suma, te digo, es como tener como no sé, un ramo de flores, y que al final lo que haces es pegarlas todas acá. ¿Sí? Digo, eso es una idealización, en realidad no, porque solo le corresponde la coordenada X, pero algo así como que solo la quieres observar en una sola dirección. Quieres saber qué tanto es la magnitud debido a todas estas. ¿Sí? Entonces las pegas todas, las proyectas todas sobre una sola línea, y esa es la que reportas al final. Por eso requieres utilizar el coseno para proyectar. ¿Sí? Entonces, sí, son conceptos un poco... Es que sí se vieron en vectorial, pero si no lo
resuelven en física, yo creo que lo van a entender más cuando ya veamos uno aplicado con la figura, ¿no? Porque aquí les estoy poniendo algo amorfo. Cuando ya vemos la figura y vean dónde viene esa normal, me van a entender con los ejercicios de ley de Gauss. Ahí van a entender ya ley de Gauss con física propiamente. Ahí, entonces aguántenme tantito, nada más créanme que esa parte es como una normal sobre la que quiero proyectar todas mis líneas de campo para saber de todas esas líneas que salen en varias direcciones, qué parte le corresponde a esa línea, la que une el cuerpo con el punto que me interesa estudiar. Entonces, bueno, que sí es importante ahorita comprender. Lo otro les digo que con el ejercicio seguramente les va a quedar claro ya cuando tengan un cuerpo y un valor y todo. Bueno, que esas distribuciones, si voy de nuevo a hacer mi figurita, que esas distribuciones para sumarlas, como le hacían cuando dedujeron por sumas de Riemann la integral, recuerden que tenían que las sumas de f de x, es para hacer una analogía y que me entiendan qué está pasando, desde i igual a 1 hasta n, esto les permitía integrar, es decir, calcular el área bajo la curva. Entonces, de 1 a n, y de ustedes, bueno, de aquí sería de 1 a 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 5, n igual a 5. Entonces, lo que hacían era calcular esta área, más esta área, más esta área, más esta área, pero aquí la cortaba, ¿no? Digamos así, en rectángulos, así. Entonces, esto es como definen la integral para que ahorita se los pase a la de 2 y 3 dimensiones. Entonces, así iniciaron trabajando la integral. Decían, tengo rectángulos de base delta x y de altura f de x, ¿no? Porque su altura pues era donde chocaba con la función, con la f de x, que no es otra cosa que la y igual a f de x. Entonces, tenían estos rectángulos y, ok, sumaban de 1 a 5 y eso les daba el área bajo la curva, pero todos estos pedacitos los estaban sumando de más. Entonces, lo que hacían era hacer su delta x más pequeñita. Entonces decían, pues ahora lo voy a cortar y que sea de este tamaño el rectángulo. Entonces mi delta x ya es más pequeña y pues cada vez que cortaba más pequeño se iba haciendo el desperdicio menor, ¿no? Y el área se aproximaba más. Cuando yo hago que esa delta x tienda a cero, ¿sí? Que sea tan cercana que casi estoy dibujando una línea sobre la otra, ya estoy tupiendo de rectángulos que tienen de base casi la línea, entonces esto se convierte en un diferencial. Así es como definieron la integral. Y al convertirse, ay, perdón, es que esta era delta x. Y al convertirse esto en un diferencial, entonces su suma en automático pasa a ser la integral, ¿sí? Desde, no sé, A hasta B, los límites. Voy a sumar todos esos rectángulos a través de la integral de A hasta B de f de x en los diferenciales de x. Entonces así es como pasaba de sumar con rectángulos a sumar con rectángulos de base casi cero, es decir, casi estoy tupiendo así con líneas. Entonces mis rectángulos son muy, 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 muy parecidos a la línea original y eso me permite ya decir que estoy integrando. Bueno, vamos a hacer algo similar aquí. Si yo agarro un cuadrito, digamos que esto es volumétrico. Eh, esto es un volumen, tiene ancho, alto. Yo le recorto aquí un cuadrito. Esto está lleno de cargas, recorto un cuadrito, mi cuadrito va a ser mi diferencial de carga, ¿sí? Yo tengo muchas cargas, todo esto está tupido de cargas, pero si agarro un cuadrito, pues voy a agarrar un pedacito de carga, un pedazo pequeño de carga, y voy a considerar que como toda está repartida homogénea, digo, pues hay que hacer consideraciones para integrar, entonces para que conozca cuánto tiene el cuerpo, pues lo que tendría que hacer es ahora integrar mi d de q, y ya pues con todo lo que tenía, ¿no? Mi k, y con eso puedo saber pues cuál va a ser la intensidad de campo sobre algún punto que yo ponga a través de ese diferencial. Entonces, por eso es que integro sobre la carga, porque sobre lo que estoy sumando es las cargas. Antes lo podía hacer como la suma de las cargas, ¿no? De las cargas sobre las distancias y todo perfecto y ya podía hacerlo porque podía contarlas de 1 a 5, pero cuando ya son miles, ya no son 5, pues me paso a la parte de la integral, agarro pedacitos pequeñitos, esos pedacitos pequeñitos ya tienen una cierta cantidad de carga. Bueno, ese d de q que ustedes veían, ahorita van a ver por qué en vectorial lo vieron así, tiene diferentes anotaciones para distinguir en qué estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en un cable donde las cargas van una tras de otra, entonces puedo cortar de pronto pedacitos y puedo decir, mira, estos son unos diferenciales de S. ¿Por qué no le pongo de X o de Y? No le pongo porque estas cosas están en el espacio. Precisamente con esto definían la integral de línea, ¿sí? Era la de S. Entonces, si yo agarro digo, mira, aquí hay tantas cargas, tengo lambda cargas en ese diferencial y mi cuerda va de A a B, entonces si yo integro desde A hasta B, considerando que el diferencial es este pedacito y que tengo tantas cargas, entonces yo puedo hacer la integral de lambda en ds y eso me permite encontrar
la integral de mi diferencial de carga cuando es lineal, ¿sí? Entonces digo, utilicé ds y no dx o dy. Si las tuvieran sobre x, por ejemplo, pues un cable que esté estirado sobre x, pues ya en automático saben que ese ds va a ser igual a dx porque está en x, ¿sí? Pero como aquí estamos considerando que es el espacio, pues por eso lo pusimos como de su forma más general, que es ds. Y lambda, pues aquí me doy cuenta que hay 4 cargas, entonces digo, por cada ds que encuentre va a haber 4 cargas, entonces pues ahí tengo tantas cargas. Digo, eso es porque las estoy viendo grandes, ¿no? En realidad a lo mejor mi lambda es de, no sé, 2 por 10 a la 18 cargas en ese pedacito de diferencial, porque pues, son muchas cargas. Entonces, así es como integro esta parte, el diferencial de carga, si es un alambre donde considero que las cargas van una tras de otra. Si ahora me voy a un cascarón, por ejemplo, de un pedacito de cascarón ¿cómo se llama esto? Paraboloide o algo. Recuerden que tenemos cosas que son así, ¿sí? Que son entonces agarro un pedacito por ahí del paraboloide, entonces igual, yo agarro ahí un pedacito y yo puedo agarrar diferenciales, hago cuadritos tan pequeñitos que parecen que ya son planitos y puedo agarrar diferenciales de área. Entonces esos diferenciales van a tener, si estoy en cartesianas, de x y de y. Entonces ahora puedo integrar, conseguir mi integral de dq para área como la integral de sigma de A, que estos les digo precisamente lo que veían en vectorial, por eso utilizaban esos para los teoremas, esa notación porque pues la iban a utilizar aquí, donde sigma pues es la cantidad de cargas que voy a encontrar aquí por cada diferencial de área que yo elegí. Luego ya sumo sobre todos, ya que topo todo esto con cuadritos, yo puedo saber cuál es el total. Y este sigma, como es un diferencial de área, si tiene coordenada de x y de y, pues no me queda de otra que sea la integral, voy de sigma de x, y ya que tenga este, en dy. Entonces, permítanme un momento y leo su mensaje. No, no era nada importante. Perdón, es que voy. No, puede ser. Entonces, sí, bueno, ahorita lo leo. Entonces, en el diferencial ¿cómo se dice? De área, entonces es una doble integral para sacar en términos de diferenciales de área. Déjenme conectar, es que ya me demora mucho Ahí está. Y finalmente, el que veían como ρ de B, que es el volumétrico, entonces yo puedo sacar la cantidad de carga que tengo en un cuerpo si hago la integral de ρ en dB. Y mi dB es algo como esto. Ahora mi dB tiene en cartesianas, tengo de Y, de X y de Z. Es un diferencial, es un cuadrito pequeñito de volumen, y entonces ya sé que esto se puede reescribir como la integral de la integral de la integral de ρ de X. Bueno, ya saben que ahí ya pueden cambiar, eso ya lo han visto, que tiene que ver con cuál es más fácil de integrar y cómo está colocada la figura. Luego en dy y finalmente en dz. ¿Ok? Perdón por el rayadero y el encimadero. Entonces, bueno, esto era importante recordarlo porque pues depende de con qué estoy trabajando. Si estoy trabajando con áreas, con cables o alambres o con volúmenes, pues mi diferencial de Q va a ser diferente. Y solo depende de eso. Estoy integrando sobre las cargas. Lo demás, pues ya sé que están colocadas a una cierta distancia, que voy a utilizar la herramienta de vectorial para las distancias y todo esto, pero lo que me interesa, bueno, y generalmente además utilizamos cosas que están distribuidas simétricamente. Si tú quieres hay algo importante, después vamos a ver lo de superficies gaussianas, perdón. Si tú quieres ver la carga en un objeto así de amorfo, ¿sí? Así que no tenga forma, por eso utiliza superficies gaussianas y por eso las vieron en vectorial. Lo que haces es encerrar en una esfera y dices, ahí está mi superficie. O sea, lo que sea que esté pasando aquí, yo voy a considerar que es una esfera que la está rodeando y trabajo en la esfera. Entonces, de esa manera, esto se te va a facilitar y ya solo te va a interesar realmente cuánta carga tienes por cada pequeño diferencial que tomes. Y aquí es donde también ya entran los cambios de coordenadas, porque integrar una esfera pues es más sencillo en coordenadas esféricas, porque tu diferencial probablemente sea algo así, ¿no? Bueno, no sé, algo así. Entonces, por eso todo el material de vectores. Les digo, de todas formas, pues, una, porque no tenemos tanto tiempo para tener tantas asesorías y todo, y porque no sé hasta dónde llegaron en vectorial. Entonces voy a tratar de utilizar ejemplos que sean muy sencillos, que para ustedes ya sean conocidos en cuanto a integrales, ¿no? Pero en realidad todo lo pueden encerrar en superficies gaussianas de estas de tipo muy bonitos.
y con eso es más que suficiente para que quede bien. Entonces, lo que sí, bueno, esta era esta parte de que ya una vez que tienes que darte cuenta si vas a trabajar con alambres, si vas a trabajar con áreas, o si vas a trabajar con, bueno, áreas o superficies, o si vas a trabajar con volúmenes y cambias tu diferencial a eso, fijas tus límites. Estos los tienes que reescribir como hacían cuando hacían integrales de línea, que si cambiabas a coordenadas cilíndricas, pues había que pasar todo, la X a lo que equivalía, la Y a lo que equivalía, etcétera. Y ya finalmente pues utilizas la geometría, si es que son, en este caso, superficies gaussianas para facilitarte el problema, ¿no? Por ejemplo, algunas veces tienes ¿cómo se dice? Un cuarto de círculo y ya simplemente multiplicas por 8, etcétera, depende de tu problema. Y ya, finalmente, pues relacionar y inscribir la integral definida, eso les digo que lo vamos a hacer con un ejercicio de Gauss y resolver la integral. Entonces, es un algoritmo un poquito largo, pero pues ya lo hacían en vectorial, solo que a lo mejor no lo habían visto con física, pero pues lo vamos a hacer en algunos ejercicios. Luego, principio de superposición. Entonces, aquí yo tengo lo que les había comentado hace un momento, cuando todavía estoy en la parte discreta, pues yo puedo utilizar el principio de superposición para calcular, es decir, cuando todavía puedo ver 1, 2, 3, 4, yo hago una partícula, la que me interesa, o la de prueba, o la puntual, o la que necesiten, si es entre ellas, con uno, luego con el otro, luego con el otro, luego con el otro, ignorando todo lo que provocan las otras, y al final solo hago la suma. ¿Sí? Esa es una parte buena aquí de vectores, que es que me permite sumarlas ignorando todo lo demás. Bueno, aquí hay un ejemplo, déjenme ver si da tiempo. Entonces tenemos un sistema de 4 cargas eléctricas puntuales de valores más Q y menos Q, están situadas en los vértices de un cuadrado del lado 2R. Entonces básicamente lo que yo tengo, es que tengo aquí 4 cosas que el parado tiene del lado 2R, sé que se me estiró, pero era así. Y lo que quiere saber es, con respecto a esta posición, ¿qué se siente aquí? ¿Sí? Una carga que yo pusiera ahí, ¿qué sentiría ahí en ese campo eléctrico? Entonces lo que tengo aquí, pues lo que decíamos es buscar simetrías. Aquí ya está colocado porque está construido precisamente para hacer un ejercicio didáctico, pero si no tuviera tanta información, yo puedo colocar, les decía, ya sea que ponga aquí mi sistema de referencia o en el centro, o como quieran, lo más sencillo que sea para ustedes. En este caso, pues la simetría ya está colocada, es al centro, y entonces tengo algo igual para acá, algo igual para acá, además tengo cargas, o sea, está construido para hacer un problema didáctico, pero sí hay muchos problemas que son así, pues al final es práctica. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a ser mi carga 1, mi carga 2, mi carga 3 y mi carga 4. Dijimos que estas son negativas y las de abajo son positivas. Las rojas positivas y azul negativa. Entonces, para mi primer carga, con respecto al origen, lo que tengo es, ahorita me regresé a discretas, lo otro lo vamos a ver con una integral de Gauss, pero entonces, con respecto al origen, mi carga, ay, porque siento que empezaba clase empiezan los jardineros. Ok, déjenme cerrar las ventanas. Ok, entonces, espero que se filtre un poquito, no le sea tan molesto. Entonces, lo que tengo aquí es, con respecto a este sistema de referencia, ya sabemos, esta es X positiva, esta es Y positiva, entonces, con respecto a mi sistema de referencia, esta cosa va a estar a R, ¿sí? De distancia negativa. Entonces, el vector que me une el origen o la carga de prueba que pusiera en el origen con la carga 1, entonces va a ser, okay, R1 va a ser igual a, en X vale menos R y en Y vale 0, porque aquí está mi 0 de Y, ¿no? Entonces, para acá vale menos R y no tiene para arriba y para abajo, es 0. Entonces, ¿qué dijimos que necesito para sustituir en mi fórmula? Pues necesito conocer el módulo. El módulo para R1 va a ser igual a la raíz de menos R al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, esto me da la raíz de R cuadrada, que es R. ¿Qué más necesito? El unitario. Y dijimos que puedo construir el unitario dividiendo este sobre su vector. Entonces, el unitario, U de R, va a ser igual. Hay varias notaciones para unitarios. Ustedes pueden, mientras sepan qué es lo que están haciendo, le pueden poner la etiqueta que quieran, ¿no? Hay quien pone la U con la R, hay quien pone el vectorcito R con el acentito como el francés, el circunflejo encima, y entonces ya dicen que es el unitario, entonces eso ya es al gusto. Nada más que sepan que ese es el unitario. Entonces, unitario de R va a ser igual a menos R sobre R, que es menos 1, y 0 sobre R, que es 0.
¿sí? O sea, dividí R, bueno, aquí le pongo U de R, no es otra cosa que el módulo de R. Ah, perdón. Y en esta que no puedo borrar. U de R va a ser igual a R sobre el módulo de R. Entonces divido cada una de las componentes, si es de 3, pues las 3, si son de 2 como aquí, cada una de las componentes entre lo que me haya salido el módulo. Entonces ya tengo aquí que mi carga debido a la partícula 1 es K por Q1, que son constantes, por el módulo sobre R. Aquí está el módulo, que es R, que además salió solamente en X, esta es la menos I, si se acuerdan, cuando estamos en cartesianas, si está en X es equivalente a tener la menos I, el vector que mide 1 y que solo está en X. Por eso que se los pusieron como I, pero en realidad pues era este vector. Entonces ya, hago mi sustitución de los valores que tenga, ya sea con la K o directamente con esto, y me queda que lo que se siente en el origen, debido a la carga 1, es menos la carga, el valor de la carga, 4pi epsilon 0 o K, por el radio al cuadrado, porque esto de abajo va al cuadrado, ¿sí? Por el módulo al cuadrado, y va en dirección de I, con el menos, va en dirección de X. Ok. ¿Alguna duda de acá? ¿Vemos las otras? Entonces la carga 2, la carga 2 Profe, es yo la sí de tengo aquí. una duda. Dime. Ya. Apenas también va a considerar las otras, ¿no? Sí, apenas estamos sacando una, es para usar el principio de superposición. Ya, ok, gracias. Maestra, y disculpe, Dime. y la carga de prueba en este caso, no, por ejemplo, para la carga 2 no se puede trasladar ahora sí la carga de prueba, No, ahora una sí. vez que ya la fijas, o sea, la carga de prueba la pusimos aquí, pues ya no la puedes mover una vez que está ahí, ya quieres saber qué pasa con esta, y ya la dejaste ahí. A ver, si te refieres a tú colocarla donde quieras en el origen, sí se puede, siempre y cuando satisfaga lo que te está pidiendo el problema. O sea, si te hubiera dicho que quieres sentirla al centro del cuadrado, pero aquí dice en un lado, a la mitad de un lado del cuadrado, entonces pues ahí aquí. Podría ser en cualquiera de estos lados y tú colocarlo. ¿Sí? Ese es el que se me hizo más fácil. Igual pudiste ponerla de este lado. Bueno, pero es que las condiciones son entre las dos cargas negativas a la mitad del lateral, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces ya una vez que fijas tu sistema para hacer la primera, que ya buscaste tus simetrías y todo, y ahí se queda, ya no puedes mover la carga, aquí se queda, porque pues de eso va a depender que puedas sumar todas las demás para saber qué siente esta debido a las otras en esta configuración. Ok, maestra, gracias. Sí, entonces, sí, una vez que ya empiezan con el primero, no pueden andarla moviendo para un lado y para otro. Ya fijada, ya está ahí, entonces es donde van a... Había dicho que la carga de prueba era siempre positiva, ¿no? Ujú, Por esta es eso se está positiva. repeliendo en la siguiente, ¿no? Ok. Sí, aquí lo que pasa es que como aquí es positiva y negativa, la fuerza que sentiría sería de que le avienta, ¿no? O sea, así como esta, que es negativa, la va a tratar de jalar, en la otra la va a tratar de aventar más lejos de ella, porque es del mismo, sí. Entonces, lo que tenemos aquí, pues es hay que hacer lo mismo, solo que ahora nuestro vector, o sea, todo lo demás, la K pues es la misma, la carga, pues lo que tenga la carga, solo que ahora es positiva, no hay un signo menos aquí, la fórmula y requerimos lo de hace rato, sacar nuestro vector R, ahora de 2. El vector de 2, como ya no está en un solo eje, pues ahora sí tiene componente en X, que es menos R, y componente en Y, que es menos 2R. Sí se ve por qué, ¿verdad? El origen está aquí, así que es positivo, así que es positivo, entonces avanzo menos R y bajo menos 2R y ahí está colocada la otra carga. Entonces ya sé que mi módulo va a ser igual a la raíz de menos R al cuadrado más menos 2R al cuadrado, y entonces esto me da la raíz de 5R al cuadrado, que en realidad es R raíz de 5, esta que tienen aquí, pero como va al cuadrado el módulo, en la parte de abajo, pues es R raíz de 5 cuadrado. ¿Sí? Y el unitario para ponerlo en la ecuación, pues el unitario es dividir este entre este, entonces me va a quedar menos R sobre R raíz de 5, menos 2R sobre R raíz de 5. Entonces esto me queda menos 1 sobre la raíz de 5, coma 2 sobre la raíz de 5. Déjenme ver dónde quedaron los signos, porque aquí no los puse. Es positivo, correcto, está bien. Profe, entonces no Quedaron mis sería signos, pero dime.
positivo en el primero y negativo. No, en ambos positivos, ¿no? Porque está en En el ambos negativos. primer cuadrante, ¿no? Cierto, ya, porque la que está, sí, como es de repulsión, entonces hay un menos, sí, correcto, es que no lo puse aquí, ¿no? Pero es el menos, como es de repulsión, se vuelve positivo, correcto, sí, porque es el que estamos viendo, ¿no? Esto simplemente es para la distancia, pero en realidad este es el vector, gracias. Sí, No, yo es decía positivo y porque, positivo. pues, No, como sí el es vector correcto. está en el primer cuadrante, pues es positivo su magnitud. Sí, me confundí porque estaba yo jalando la dirección, pero en realidad el vector, como dices, está saliendo hacia acá, ¿no? Por eso está ahí. Entonces es positivo y aquí está. Sustituimos y ya nos queda lo que es la K, el Q, el radio al cuadrado y el vector, ¿sí? El 1 sobre raíz de 5. Aquí lo pusieron con la otra notación como I más J, pero pues es el mismo, es este. Y bueno, hacemos el que sigue, que ahora está de este lado. Igual es positivo con positivo, entonces el vector sale en dirección, pues digamos, que está empujando a la partícula hacia allá, ¿sí? En la dirección que une las dos partículas, pero es de repulsión también. Entonces hacemos lo mismo, solo que ahora nuestro vector pues, va a ser negativo en la X, pero positivo en la Y, ¿no? En X esta componente es negativa, pero en Y sí es positiva. Entonces cambia un signo con respecto a la que hicimos hace un momento, cambia un signo y ya, vuelve a quedar básicamente igual que la anterior, solo con un signo de diferencia en la componente que va para el otro lado. Y finalmente con la otra, que es precisamente la simétrica esta. Entonces esa nos queda la misma que tenemos aquí, solo que ahora el vector es de atracción y es en sentido positivo. Entonces, igual se saca todo el valor, sacamos la R, reescribimos y nos queda esto. Entonces, finalmente, por el principio de superposición, yo puedo saber cuál es la intensidad de campo en este punto al sumar todos estos vectores, ¿sí? Entonces, cuando lo sumo, pues lo que encuentro es este vector. Y de hecho, del mismo esquema, que es lo que les decía hace un momento, pueden observar, esta componente en X se va a cancelar con esta. Entonces, en X no va a ser otro. Luego, esta componente con esta se están cancelando. Entonces, lo único que sobrevive, esta no tiene proyección en Y, esta tampoco, esta sí. Es esta más esta. Entonces sería 1 más el otro. O si lo ven gráficamente, sería completar aquí los vectores y por el paralelogramo, pues esta es la resultante. Entonces, la intensidad de campo que sentiría una partícula al ser colocada aquí sería que la va a empujar con esta intensidad hacia fuera del eje Y. Ese es el vector resultante, que es ya cuando se suman todas estas y queda como resultado esto. ¿Sí? Y bueno, pues de aquí van a darse cuenta que estas se van a cancelar, estas se van a sumar, son las que contribuyen en J, y estas dos que son iguales también se cancelan. Bueno, aquí me faltó no son iguales porque me faltó el K, pero una negativa, una positiva, entonces se cancelan y solamente sobrevive esta parte, que es precisamente la que forma este vector. Profe, ¿en el examen ¿Dudas? quiere que pongamos con la permeabilidad abajo o nada más con el K? No, yo creo que con K. Lo que pasa es que recuerden que tenía poco tiempo, entonces trato de construirlos de manera que, o sea, a mí esa parte no es la que te quiero evaluar. Quiero evaluarte que puedas hacer la descomposición y la suma al final. Entonces, generalmente por eso los exámenes están más enfocados a que sepan interpretar el ejercicio y que sepan aplicar las fórmulas más o menos, no tan directas, pero tampoco tan complicadas. Yo creo que con el K es más que suficiente. No es precisamente eso lo que evalúo y no creo tampoco que sea tan relevante, digo, al momento que haces cálculo sí, pero para la comprensión creo que es más fácil, ¿no? Comprender que estás usando en uno u otro, que es otro material, a toda esta parte de la descomposición y de la suma, esa es la que sí me interesa evaluar. Entonces, sí, no, la K. Yo creo que, de hecho, la mayoría de veces trabajamos con la K muy difícilmente. Bueno, en las integrales van a ver que sí, por lo que les había dicho hace un momento. Cuando integras, a veces te van a salir aquí una integral que te dé 2pi diámetro, pues si tienes aquí como 4pi epsilon 0, entonces ya puedes cancelar esto y te va a quedar 2 sobre epsilon 0, pero eso ya lo vamos a ver con las integrales. En términos de esto, la K es suficiente. Bueno, ya no nos da tiempo de ver otro tema. Ya me pasé, perdón. Váyanse a descansar y están pasando los segundos. Y vemos dudas en la que sigue y mándenme por favor sus equipos para que mañana trabajemos ya en solucionar la última parte ya con sus nuevos equipos de mecánica y ya cerremos ese tema. ¿Sí? Entonces nos vemos. Esta semana ando muy ocupada. Voy a ver si trato de mandar notificaciones porque me falta ya lo último, pero estoy muy saturada, pero sí lo intento, si no ya el viernes las tiene. Vale, cuídense, que estén muy bien, gracias. Gracias, Perdón. maestra. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, Hasta bye. luego, buen día, profesora. Bye, cuídense. Hasta luego, cuídense.